Bueno, primeramente, buenas tardes, hermanos. Pues una vez más, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de presentar algo de su palabra en esta tarde. Espero que esta hora que estamos aquí escuchando esta palabra, pues Dios nos ayude a entenderla más, a ponerla en nuestra mente y a que nos ayude Él a entender que esta palabra que escuchamos es para tratar de llevarla a cabo, ¿no? Tratar de ponerla por obra. Ese siempre ha sido el reto, ¿no? de todo cristiano. Pienso que escuchar el mensaje es relativamente fácil, ¿verdad? Nos sentamos cómodamente en este lugar y podemos escuchar el mensaje, pero llevarlo a cabo, ahí es donde batallamos todos por igual. Todos tenemos nuestras batallas, unos por un lado, otros por unas cosas, otros por otras, pero al fin seguimos todos batallando, y la razón es porque somos carne, estamos hechos de este mismo material, ¿verdad? Y entendemos, es necesario entender eso. Yo soy carne y por eso estoy aquí, porque necesito palabras espiritual para que me ayude con mi impulso carnal, con mi modo de pensar carnal, ¿verdad? Y sabemos que eso es así. En Gálatas 5:17 dice la Escritura, dice que porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos, dice, son dos mentalidades, ¿verdad? Estos dos se oponen entre sí para que no hagas tú lo que quieres. Entonces ahí vemos que ahí claramente vemos que es una continua guerra que vamos a llevar cada uno de nosotros. Pero al escuchar el mensaje de Dios, pues entendemos que es una guerra que tenemos una esperanza en ella, de que por medio del Espíritu podemos combatir esta carne y podemos salir victoriosos. Ese es el plan. No de siempre estar fallando en la carne, sino que por medio del Espíritu ir ganándole terreno a nuestras emociones carnales. Y como decía un amigo mío, dice, es que te crees perfecto. No, es que no soy perfecto. Tengo las mismas debilidades que tú, tengo los mismos problemas que tú, pero tengo algo que me está ayudando. Tengo la palabra de Dios, y sabemos que si usamos esa palabra, pues Él nos ayuda. Si no, no las hubiera dejado, ¿verdad? Si en la carne pudiéramos resolver nuestros problemas, resolver nuestra naturaleza, pues no hubiera dejado eso. ¿Es algo difícil? Sí, podemos decir que es algo difícil. Yo creo que todos aquí no negamos eso, pero es algo también que vale la pena. Ahora, yo quisiera que entendiéramos que nuestra naturaleza carnal no es Satanás. O sea, nosotros mismos traemos esta naturaleza en nosotros mismos. Arriba, no se oye. O sea, nosotros mismos traemos esta naturaleza en nuestra carne, en nuestros designios de carnales. Satanás usa esa naturaleza para ponernos tropiezo, claro que sí. O sea, en mí hay un mal que Satanás sabe que lo puede utilizar para hacerme daño. Satanás sabe que puede utilizarlo para no lograr el objetivo de salvar mi alma. Ese es el plan de él, que ninguno de nosotros se salve, sino que todos seamos condenados. Lo vimos desde un principio con Eva. Desde un principio vimos que Eva en aquella fruta la vio y le atrajo a sus ojos, le atrajo a su carne, y luego dijo, voy a ser como Dios. ¿Qué hizo? Llegó a su vanagloria, ¿verdad? Entonces por eso mismas tres avenidas, Satanás ahora nos sigue tentando a nosotros. Él quiere que tú te fijes con tus ojos lo que el mundo ofrece, que el mundo ofrece este brillo, ¿verdad? Y que el mundo ofrece también ese placer en tu carne, ¿verdad? Es lo que quiere Satanás, que lo veas y que te dirijas a él. ¿Para qué? Para que te sientas tú así bien, muy bien. Para que te sientas contento, feliz. Ese es el plan de Satanás para con nosotros. Así es que espero que nosotros reconozcamos eso para saber bien cuando vienen esos dardos de Satanás.
Es decir, hey, aquí yo estoy viendo que aquí donde ando, las cosas se están poniendo así medio mal, vale más que huya, ¿verdad? Que huya de esas pasiones. Pero en fin, es difícil tener esta muy buena relación con nuestro Padre porque sabemos que nuestra carne nos sigue afectando. Y el plan de Satanás, al momento que fallamos, su plan es que nosotros utilicemos esa falla como para ya no querer pelear, como para decir, ¿qué cosa? De todos modos no la vas a hacer. Como decía un amigo allá en mi pueblo, que pasó así por el pasillo y empezaron dos muchachos a copiarse ahí, y cuando volteó así y vio que estaban copiando en la prueba, le dijo, júntense, no le hacen, de todos modos no la van a hacer, aunque estén juntos. Entonces ese es el plan de Satanás, que nosotros no logremos alcanzar una madurez espiritual. Y hay veces que vemos que sí lo está logrando, porque en nosotros, como dice el apóstol, entre nosotros hay pleitos, celos y contiendas. Entonces vemos ahí que él sigue trabajando también, Satanás. El estudio que traigo esta tarde, hermanos, es sobre lo que nos enseña Lucas 24:47. Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto se va a tratar el estudio de esta tarde, hermanos, del arrepentimiento. Esta palabra, si usted la busca en el diccionario, va a decir algo similar a esto. El arrepentimiento significa un cambio de mente. Es la retracción de acciones pasadas que son vistas como cosas que fueron hechas, que fueron mal hechas o indebidas. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. ¿Puede acaso alguien arrepentirse de algo que no ha hecho? ¿Puede alguien arrepentirse de algo que no ha hecho? Bueno, pues no lo hiciste, ¿no? Pues te arrepentiste, pero no lo hiciste. Pues mire, el arrepentimiento es algo, dice como acabo de leer, es algo que tú consideras algo que ya hiciste, pero que lo hiciste mal. Algo que ves que, como dice aquí, esta es una acción pasada, algo que tú lo ves como algo mal hecho, o algo que no debiste haber hecho. La respuesta es que no nos podemos arrepentir de algo que no hemos hecho. Ahora, el arrepentimiento viene como consecuencia de nuestros actos que hacemos nosotros mismos. Es como darte cuenta de tus propios errores y decir, esto que hice está mal, esto es algo que no me conviene. Te arrepientes de haber hecho algo que ya hiciste. Entonces, cuando estaba escribiendo esto, me acuerdo del hermano cuando él decía que hay mucha diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Porque una persona puede ser muy inteligente, ¿verdad? Muy inteligente para los negocios, muy inteligente, no sé, para cosas escolares, mucha inteligencia en la persona, sabe distinguir entre una cosa y otra. Pero esto que estoy diciendo, el arrepentimiento, al estar escribiendo me puse a empezar, esto es sabiduría. Arrepentirte es sabiduría porque te estás dando cuenta de un error que ya cometiste y te arrepientes. ¿Para qué? Para no seguir cometiéndolo. Y la persona inteligente que vive en su carne,
comete, ¿cuál es el error? El pecado, ¿verdad? Comete el error y dice, yo sigo en el error, sigo cometiendo pecado, vivo en el pecado cómodamente. Entonces vemos que ahí el arrepentimiento es simplemente sabiduría. Me doy cuenta también que esta palabra está muy conectada con la reconciliación, el arrepentimiento. Cuando nosotros cometemos una falta, y digamos que cometemos una falta en la presencia de Dios, pues ¿qué es nuestro deber? Arrepentirnos, ¿verdad? Nos damos cuenta que cometimos una falta, nos damos cuenta que ofendemos a Dios y pedimos perdón y seguimos adelante. Pero entendemos que eso que hice está mal y que no debo estar haciendo, o no debo estar, ¿qué? Practicando. Entonces vemos ahí que hay reconciliación. Dios nos perdona. No quiero que vayan a pensar, hermanos, que de repente cometan un error. No, es que yo ya no me perdono. No, Dios sí te perdona. Pero el que dice, no, Dios no me perdona, es porque quiere seguir en el error y no se quiere arrepentir. Esa es la de gran diferencia. Igual entre nosotros. Si yo cometo una falta contra mi hermano, pues el arrepentimiento reconcilia. Ay, la regué con mi hermano. Le dije el otro. Pues vas con el hermano y le pides perdón. Y es necesario que el hermano te perdone. Y así como trabaja esta palabra, el arrepentimiento, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos llegar a arrepentirnos por cosas muy simples. Hace poquito le compré un troque para trabajar a mi hermano. Me duró 3 meses el troque y luego le tronó el motor. Y ya le hablé a mi hermano enojado y él me dijo, no, pues ¿qué le hiciste? Entonces yo digo, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Manejarlo? Bueno, me arrepentí de haber comprado ese carro definitivamente. Pero hay cosas así que son cosas simples en nuestro diario vivir que nos podemos llegar a arrepentir de ellos. ¿Verdad? Un viaje que no nos gustó, una comida que cargamos que no nos gustó. Me acuerdo del hermano Rudy en la montaña, dijo, me arrepiento de no haber venido antes. ¿Verdad? Se arrepintió de no estar con nosotros allá. Pero esas cosas son muy usuales, ¿no? Pero ¿qué del arrepentimiento del cual nos habla la palabra de Dios? La Biblia nos habla de un arrepentimiento. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es necesario para todo hombre, para que él pueda ser parte del reino o de su iglesia. Esta parte es necesaria. Yo a veces me pongo a pensar en los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que nacieron en la iglesia o que de muy jovencitos estuvieron en la iglesia, podemos decir que ellos no han estado de una manera en el mundo, tal vez como muchos de nosotros. Entonces, creo que a lo mejor se les hace más difícil a ellos, porque no tienen esa parte de su vida donde dicen, yo no quiero volver a ese tiempo, a ese lapso de tiempo donde no me daba cuenta de mis errores, donde estaba ofendiendo a Dios continuamente y no me daba cuenta. Según yo estaba viviendo mi vida normal, como todos los demás. Pero nosotros que sí estuvimos viviendo en el mundo, practicando el pecado, viviendo en el pecado cómodamente, sabemos muy bien de qué queremos escapar. Sabemos de qué nos queremos arrepentir, porque no queremos seguir viviendo en ese mismo tiempo o en esas mismas acciones, ¿verdad? Queremos cambiar de ellas. Entonces, por eso Dios creó este sistema. Por eso Dios estableció por medio de su Hijo la iglesia, para que el hombre pueda reconocer sus errores, que se arrepienta y venga a ser parte del reino, ser parte de la iglesia. En Hechos 2:38, sabemos que ahí está cuando Pedro suelta estas llaves, ¿verdad? Del reino. Y Jesucristo había mencionado ya, muchos de los que están aquí cuando Jesucristo andaba con los apóstoles, no verán la muerte hasta no ver el reino de Dios venir con poder. Él les había ya anunciado esto. Y aquí es cuando ellos vieron venir el reino con poder. La razón que digo eso es porque hay muchas religiones que todavía están esperando el reino.
Todavía esperan el reino de Dios. En Hechos 2:38 dice, pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos aquí, este arrepentimiento es necesario para todo hombre que pueda ser parte de la iglesia. Es como es añadido a la iglesia o al reino. Y aquí Dios, conociendo nuestra naturaleza, que si nos hubiera metido a este reino sin el Espíritu Santo, pues estuviéramos fritos. Imagínate en la carne, si así, con el Espíritu, aquí en palabras que podemos comprender en nuestro idioma, batallamos. Yo reconociendo que necesitamos el Espíritu, Él nos los dio. Y vemos que es un Espíritu, como dice ahí la Escritura, de poder. No es de cobardía. Es un espíritu de dominio propio, dice. O sea que el Espíritu debemos de anhelarlo y alimentarlo a tal grado que me controle mi cuerpo, que me controle mi modo de hablar, mi modo de expresarme, y que controle mis ansias, ¿verdad?, que tenemos naturales por ir a pecar. Porque el pecado tiene su poder también, claro que sí. O sea, el poder del pecado es el placer. La razón que no podemos dejar de pecar es porque el pecado nos trae placer. Vemos ahí que Pedro suelta las llaves del reino, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos claramente, Pedro dice como número 1, arrepentidos, dice. Como cosa número 1. O sea, él no les dice, bautícense para perdón de pecados y recibir eso. No, dice, primero, arrepentidos. Date cuenta de los errores que has cometido, de las ofensas que has cometido, principalmente las ofensas hacia Dios. Date cuenta de dónde te quieres escapar para yo llevarte a este lugar, al reino de mi Hijo amado. ¿Verdad? ¿Puede alguien acaso obedecer el Evangelio sin arrepentirse? ¿Puede alguien obedecer el Evangelio sin arrepentirse? Pues yo he conocido personas que han entrado a la iglesia y que se han bautizado y que de repente pues ya no están, que otra vez el mundo los ha arrastrado otra vez, los placeres, los afanes, las riquezas, todo lo que dice ahí la Escritura, ¿no?, de esa parábola del sembrador. Entonces, no sé si a una persona así en realidad, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en realidad se ha arrepentido de esa parte de su vida. Porque muchos vemos bien, o sea, cuando tomamos el curso bíblico, vemos bien y con claridad estos 4 patrones, ¿verdad? El patrón de salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pues Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad?, del agua y del Espíritu. Yo entiendo eso. Veo cómo tiene sentido nacer del agua y del Espíritu por medio del bautismo. Cómo Jesucristo, lo primero que Él hizo fue bautizado. Vemos también el patrón de adoración, cómo debemos de adorar a Dios. Pues con cantos, himnos espirituales, ¿verdad? Con la cena, con ofrendas. Dice que cada quien dé conforme a su corazón. Eso podemos verlo claramente comparado al Viejo Testamento. El gobierno de la iglesia, como en una iglesia, ¿qué es lo que debe haber? Bueno, hay miembros, hay maestros, hay diáconos, hay obispos. Esa es la estructura que nos da la Biblia, ¿verdad? Y como dice el hermano, estoy de acuerdo, estos 3 primeros patrones los podemos llevar al 100%. El que no llevamos al 100% es el patrón de la vida diaria. Cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida diariamente. Ahí es donde estamos fallando, donde siempre cada uno de nosotros queda corto. Y Dios sabe el esfuerzo o el trabajo de cada quien. Eso Dios lo sabe. Lo digo porque muchos podemos
haber obedecido el Evangelio y seguir practicando los mismos errores sin querer dejarlos. ¿Sí se fijan? O sea, obedecimos el Evangelio, Dios nos ha puesto en este nuevo reino, ha trasladado al reino de su Hijo amado, pero no nos estamos arrepintiendo de las cosas. Bueno, al no ver o no entender nuestros errores, no podemos componer la situación, porque no hay arrepentimiento de algo que no consideras que está mal hecho. Si nosotros, como miembros de la iglesia, estamos practicando alguna falta y no consideras que es algo mal, pues ¿cómo te vas a arrepentir de eso? Es como decir, esto que yo hago no tiene nada de malo. No estoy ofendiendo a Dios. Nomás estoy viviendo mi vida de esta manera. ¿Verdad? Y muchas veces cuando nos encontramos así en error, pues también no queremos que nadie nos diga nada, ¿verdad? No queremos que nadie nos amoneste. Y eso pues hace la situación más difícil, porque no crecemos nosotros mismos espiritualmente y no ayudamos a otros a crecer. O sea, estamos pues causando problemas. Ahora yo pregunto, si tú te arrepentiste antes de obedecer el Evangelio, pues yo no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, pero sí recuerdo que nadie me empujó, ¿verdad? Yo lo hice voluntariamente. Pero lo que sí sé hoy, sí sé en qué lugar me encontraba y sé en qué lugar Dios me quiere poner. Eso sí lo entiendo hoy, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8. Esto es lo que sí debemos de entender todos, hermanos. Dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, mis pensamientos carnales, dice, mis ideas carnales, mis actos, dice, son enemistad contra Dios. ¿Por qué Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces vemos aquí la ley del hombre, de mi naturaleza, y la ley de Dios. Estos no van, no se sujetan, ni tampoco pueden, dice. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros, aunque hayamos obedecido el Evangelio, pero vivimos en la carne, pues es muy difícil, no podemos estar sin el arrepentimiento, estar agradando a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Gálatas 5:19 nos dice muy claramente cuáles son estas cosas, ¿verdad? Ya todos lo saben, manifiestas, dice, son las obras de la carne, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Estos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice. Entonces vemos que en nuestra naturaleza carnal existen estas cosas. Esto debemos entenderlo porque está escrito, el Espíritu Santo nos lo puso aquí para que podamos entender nuestra propia naturaleza carnal. En el día de Pentecostés, 3,000 personas dejaron el judaísmo, ¿verdad? Y cambiaron de mente. Vinieron a ser los primeros miembros del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Ellos fueron los primeros cristianos. Hechos 2:41 al 42, vamos a leerlo ahí rápidamente, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, los que fueron bautizados fueron añadidos. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Ahí fueron a ellos añadidos a la iglesia. ¿De qué se arrepintieron ellos, hermano? ¿De qué se arrepintieron? Ahí ahí mismo, en Hechos 2:36, lo dice muy claro, dice. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí le está hablando a todos los judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Básicamente, Pedro acusa a estos judíos de asesinar al Hijo de Dios. Así nomás. Y ellos dicen que se compungieron de corazón, ¿verdad? Entendieron su falta y procedieron a arrepentimiento. Se arrepintieron. Después de haber oído este discurso del apóstol Pedro, se dieron cuenta de su grave error y situación, ¿verdad? Se dieron cuenta que habían crucificado a Cristo, el Hijo de Dios. Se dieron cuenta de su grave error. Entendiendo esto, dice la Escritura que se compungieron de corazón, o sea, se incomodaron, se sintieron culpables, se sintieron tristes, sintieron angustia y tal vez temor. ¿No es acaso lo mismo que sentimos nosotros cuando ofendemos a Dios? ¿Sientes culpa? Sí. Porque entendemos el gran favor que Dios hizo por nosotros. Sentimos tristeza, ¿verdad? De angustia y temor. Vemos aquí claramente cómo estos sentimientos producen el arrepentimiento. No sé si recuerdan la historia del rico y Lázaro, cuando estaba el rico en esa situación. Pues él imploraba por sus hermanos, ¿verdad? Que fueran a avisarles para que no estuvieran en el mismo lugar que él. Pero ya eso era muy tarde, ¿verdad? Y yo entiendo que estamos aquí nosotros repasando cada vez, cada semana, cada estudio, estamos repasando estas escrituras, porque pues no queremos que nuestro arrepentimiento se demuestre tarde. O sea, nuestro arrepentimiento, Dios nos está dando este tiempo para vivir una vida arrepentida y darnos cuenta de nuestros errores, pedir perdón y seguir adelante, pero buscando no caer en el mismo error. Esto es algo que puede suceder con nosotros, como dije, cuando podemos ya llegar a un punto donde podemos llegar a vivir cómodamente en el pecado, practicando el pecado sin tomar en cuenta nuestras faltas. Y si te preguntas, pues ¿a quién engañamos al último del día? 1 Juan 1, 6 y 7 dice, ¿a quién engañamos? Primero de Juan 1, del 6 al 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues nos mentimos a nosotros mismos. A lo último, ¿verdad? Porque sabemos que de Dios pues no nos podemos burlar. 1 Pedro 4:3, vamos a ver qué dice ahí. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y en abominables idolatrías, dice, ¿verdad? Entonces dice aquí el Espíritu otra vez, nos está diciendo, basta ya el tiempo, pero ese tiempo pasado que anduvimos haciendo este tipo de cosas. Entonces, hay muchos ejemplos, hermanos, bíblicos de hombres que se arrepintieron, que tuvieron malas decisiones y se arrepintieron. Uno de ellos fue David. Cuando el profeta Natán le dice o le deja saber su falta, pues dice que él se sintió muy mal, ¿verdad? Se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y muchas veces nos hace falta que alguien también nos ponga poquita atención y nos diga, hey,
que estás haciendo estás mal, estás ofendiendo, no vas a pasar este problema. Nosotros que estamos casados, gracias a Dios tenemos a alguien que está muy pendiente de los errores, nos puede decir en todo momento que estamos haciendo mal, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que todo hombre debe llegar al arrepentimiento de sus acciones pecaminosas, de practicar el pecado. 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice. ¿Está, verdad? Entonces, esto no solo es para las personas que no han obedecido el Evangelio, sino para nosotros también. Dios es paciente con las personas que todavía viven en el mundo, que no han sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Es paciente con ellos, pero también es paciente con nosotros. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros como hijos suyos perezca por ese engaño que hay del pecado, por esa dureza, ¿no?, de nuestro corazón, de nuestra mente. Nos está dando tiempo. Y es por eso que dice la Escritura claramente que es aprovechando bien el tiempo. Es sumamente necesario. Muchas veces, estaba platicando con un hermano, que muchos nos acercamos a veces a la iglesia por ciertas cosas nada más. Por ejemplo, hay personas que se acercan a una iglesia porque ocupan de ayuda económica, ¿verdad? Ya cuando están bien económicamente, ya como que ya no es tanto interés. Otras personas vienen con un matrimonio destruido y ya su matrimonio se empieza a componer y también se empiezan a alejar un poco porque ya arregló el problema que ellos estaban teniendo, ¿no? Entonces, como en cierta manera muchos de nosotros podemos llegar a tener esta cierta confianza, ¿verdad?, de no atender esta parte espiritual, y la consecuencia es que no hay esfuerzo, no crecemos en el espíritu. En 1 Corintios 10:12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Esto que estamos estudiando es algo necesario, es algo que debemos de hacer continuamente para poder evitar el error, que nuestra mente de repente acepte el error como algo normal y no arrepentirnos de él. El estar arrepentido debe ser una condición constante de querer siempre cambiar el estado de mente o pensamiento carnal, pecaminosa, a un estado de mente o pensamiento espiritual, de no hacer lo que hacía antes, de no hablar lo que hablaba antes, de no reaccionar como reaccionaba antes. ¿Ya? Muchas veces llegamos a pensar que el arrepentimiento es como un sentimiento emocional nada más, pero no es así. El sentirse o el estar arrepentido debe seguir junto con nuestra obediencia. Es como una acción. Estos van de la mano. Y me doy cuenta que tomamos muy a lo ligero que nosotros en otro tiempo éramos enemistad de Dios, enemigos de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Porque nuestros mismos errores ofendían a Dios continuamente. Y ahora debemos entender que todo nuestro ser estaba destinado a cierto lugar, a un lugar de sufrimiento. Y por gracia Dios nos cambió de carril para seguir un nuevo camino. Esto es un gran favor. Esto es un gran favor que Dios ha tenido con nosotros. El sentirse arrepentido debe seguir junto a la obediencia o
o debe de ser esta acción. No puedo sentirme arrepentido y no actuar conforme el arrepentimiento. Y esto lo vemos cada primer día de la semana, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cuando nosotros llegamos aquí y tomamos parte de esta cena, dice la palabra de Dios: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice. O sea, nosotros tenemos una obligación de cada primer día de la semana examinar tu semana, examinar de qué cosas estás haciendo que están afectándote, ¿verdad? Y examinarlas y arrepentirnos de ellas para no seguirlas cometiendo. Ese es el plan de Dios. Estarnos queriendo mejorar una y otra vez, cada vez más. Y no que seamos perfectos, claro que no. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. La razón de que nosotros siempre vamos a cometer errores es para que siempre nosotros pongamos nuestra mirada y decir: Dios es el que hace en mí, y cada vez que ofendo a Dios, reconocerlo a Dios como el Ser Supremo, y que yo nomás estoy dando aquí pues gracias a Él, y que si tengo familia, pues gracias a Dios me la ha prestado, si tengo trabajo, gracias a Dios, o sea, todo gracias a Dios. Muchas veces digo esto porque podemos llegar a caer en los mismos errores siempre, y no nos estamos arrepintiendo de nuestros errores, ¿verdad? En Romanos 8:13 nos enseña este cambio de lugar. Vamos a ver qué dice ahí. En Romanos 8:13. Sí. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos ahí pues que nosotros tenemos esta oportunidad, que para el mundo esto es una locura completamente. Ellos no quieren ver esta parte espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no la quieren ver? Porque no se quieren arrepentir. No cualquiera se quiere arrepentir, hermano. Si nosotros estamos batallando aquí para arrepentirnos. ¿Y por qué no se quiere arrepentir? Porque no quieren ver sus acciones como errores. El pecado no lo quieren ver como el error. No quieren ver que están ofendiendo a Dios, o que estamos ofendiendo a Dios. El arrepentimiento bíblico es el cambio de mente, de abandonar el pensamiento de maldad para seguir la justicia o el pensamiento de Dios. Porque si no utilizo la justicia de Dios, utilizamos nuestra propia justicia. Y es por eso que es necesario, pues, es el estudio para conocer cuál es la justicia de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 21:28. Mateo 21. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y le respondió, él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Aquí vemos pues este claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo el arrepentimiento cambió la dirección de este joven. Cambió su mente. Estando pensando en ese tema, me atrevo a decir que el arrepentimiento, el reconocer nuestros errores y cambiarlos, es muy importante, ¿verdad? Estaba platicando con mi esposa ayer sobre el tema, y es como tener visión. Esto es como tener una visión
de lo que va a suceder en el futuro. Y es muy importante tener visión, hermano. Es como un ejemplo, puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy practicando algo, ¿verdad? Y no me arrepiento, pues no estoy entendiendo el problema. Que tal vez no estoy entendiendo que ese es un problema, ¿verdad? Y tal vez cuando no nos arrepentimos de algo que estamos cometiendo, pues dices, no pasa nada. Yo sigo practicando esto. No pasa nada. Pero no nos damos cuenta que este error, tal vez en ese momento no está pasando nada. Y el no arrepentirte en este momento trae problemas que a futuro. Puede que en ese momento no pase nada, pero va a traer problemas a futuro. Porque así nos dice la palabra de Dios. Que el practicar el pecado es corrupción. ¿Y corrupción qué es? Es problemas. Son puros problemas la corrupción. Entonces, el no arrepentirse aún trae problemas en el momento y a futuro. Entonces, Romanos 2:5, vamos a ver qué dice ahí. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué pasa cuando nos endurecemos nuestra mente y aceptamos el pecado? Estamos siendo endurecidos, engañados. Y no nos damos cuenta que estamos atesorando, que es acumulando ira. La ira de Dios. Y yo creo que pues ninguno de nosotros quiere hacer eso. O sea, ¿qué cristiano, qué persona que está en la iglesia de Cristo quiere poner en ira a su persona con Dios? Al contrario, queremos reconciliarnos con Dios. Queremos siempre vivir una vida reconciliada con Él. Y por eso quise hablar de este tema. Qué tan importante es estarse siempre viendo los errores, reconociéndolos, con el plan de arrepentirnos de ellos y no cometerlos más adelante. Una mente que no se arrepiente no está tomando en cuenta la ofensa hacia Dios. Y como dije, de Dios no podemos burlar, ¿verdad? Hermanos, es todo lo que traigo en esta tarde sobre este tema. Ojalá nos haya ayudado un poco para poder practicar este sentir del arrepentimiento y de llevar una vida constante, siempre arrepintiéndonos de nuestros errores. Es lo mejor que podemos hacer para no estar ofendiendo a Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios me dio. Nuestro hermano nos va a dirigir en un himno de invitación. Si hay alguna persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y no lo ha obedecido, pues puede pasar enfrente mientras hacemos este canto.